pero sí es quitarle los 2/3 al MAS. Entonces, ¿por qué no apostar a tener gente, qué sé yo, un Rubén Costas como senador de Santa Cruz, o un Juan del Granado como senador de La Paz? Bueno, Cándido lo decía, pero creo que los egos ahí van a... Ahí está el interés personal de los Beatriz, candidatos, ¿no? Es muy fuerte. Martín, vamos contigo. Bien, quiero partir de lo que decía Beatriz, y encuentro mucha razón. Recuerdo un espectáculo de Tralala de don Peter Travesí, uno de los más recordados, que era "Yo también quiero ser presidente". Parece que todos hubiesen entrado en este juego hasta ahora. Sí. Y da la impresión de que justamente no hay esa capacidad política de ceder, de decir, ya, yo voy de senador, yo voy de vice, ya, yo voy con la proyección de a la larga, no sé, encabezar la bancada de mi departamento. Entonces, primer escollo, el problema que tienen los candidatos o prospectos de candidatos para ceder y para entrar en ese juego político. Y el segundo, tomando lo que decía Marcelo, creo que hay un tema muy importante en esto de todos tras la asamblea, ¿no? ¿Quién se lanza primero, ¿no? O sea, vamos a ver si, o sea, lo que a nosotros nos falta saber es si hay un, entre comillas, frente amplio, una concertación, o hay opciones políticas al MAS, ¿no? Hay que recordar que en términos propagandísticos, digamos, el clima de fuerza ya lo ha impuesto el MAS, que tiene 9 años de campaña, digamos. Pero entonces, ¿de qué se trata en este momento hacer oposición? ¿Todos contra Evo? ¿O démosle a la gente opciones políticas? A ver, en cuanto a las opciones, Martín, contigo. Juan del Granado, o por lo menos el jefe departamental del Movimiento Sin Miedo, indicaba que por el jueves iba a ser el lanzamiento de la dupla, que iban a invitar a Adriana Gil de vicepresidenta. Adriana Gil contesta y declara que ya Juan del Granado había tenido el desprendimiento con otros candidatos con la presidencia, y es el desprendimiento que ella demandaría, porque ella dijo que ella quería ser candidata a la presidencia, es decir, también no se quiere bajar. Una posterior entrevista, dicen cuando la entrevistan a Adriana, pues Rebeca Delgado, tú sabes que en un principio se la señaló como la probable vicepresidenta del Movimiento Sin Miedo. Rebeca sale y dice no, que su interés era un interés de una representación regional. Sin embargo, ahí yo creo que se avisoran problemas en cuanto a la elección, ¿verdad? Porque Adriana Gil sale y dice, yo no tengo que opinar de Rebeca Delgado, yo a esta señora le inicié un proceso por encubrir al violador Leaño, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí Juan la va a tener un poco complicada. Si tu candidata a presidenta o a vicepresidenta está, digamos, en una disputa importante, no es menor decirte iniciar un proceso, ¿no? A tu aliada más importante que hoy por hoy es Rebeca Delgado. ¿Cómo ves este escenario para el Movimiento Sin Miedo? Bueno, me parece que no hay, me da la sensación que no hay un objetivo bien definido, ¿no? Perfecto, vamos a hacer oposición. ¿Cómo? Tal vez el Movimiento Sin Miedo tiene un poco más claro el objetivo de justamente recuperar el debate en la asamblea. Pero imagínate el cuadro que me estás pintando. ¿Cómo hago para que estas dos personas se sienten en mi mesa? Para que salgamos todos bien en la foto, ¿no? Entonces hay que partir de ahí. Tal vez se debería discriminar, elegir. Beatriz, ¿qué piensas? Yo creo que el tema no está en Juan del Granado ni su vicepresidenta. El tema está en lo que se viene para el mes de octubre 13, de 12 de octubre. ¿Qué es? El escenario lo van a marcar desde mi perspectiva de la siguiente manera, y el ingreso de Tuto Quiroga va a ser muy importante. ¿Por qué insisto en Tuto y no en Juan del Granado? Porque ya... Creo que Juan va a estar arrinconado, es mi perspectiva, sea Rebeca Delgado o sea Adriana Gil la que la acompañe, o quien sea. ¿Por qué? Porque hay un escenario que quieren marcarlo ya quienes están interesados a ganar, a ocupar la atención política en los próximos días. Izquierda, quieren ponerlo al movimiento, al socialismo, arrinconarlo a la izquierda, y además es la bandera que ellos han estado, si vale el término, vanagloriando en estos 9 años de gobierno.
Centro, lo quieren ubicar a Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez, que se ha dicho de paso, está con algunos problemas y muy serios en el interior. Esta semana que se acaba ha sido una semana muy dolorosa para el Frente Amplio. No solamente es la salida de Loyola, Guzmán y el señor José Antonio Quiroga, sino también está en el camino Carmen Eva González. No digo que ha oficializado su salida, estoy un poco develando, sacando. Se salió también. El MNR va a ir solo, porque si no va solo, si no va con su sigla propia, pierde. La sigla. Pierde definitivamente la sigla. Se le ha propuesto que ingrese en la sigla compartida por los que van a hacer unidad, pero creen quienes están armando el equipo de los demócratas y Unidad Nacional que podría más que sumar, restar. Por lo tanto, han decidido no incluirla. Esa ha sido una decisión tácita para que el MNR decida ir solo. Entiendo que en esta jornada una delegación ha llegado a La Paz. Aquí están buscando el candidato. Alguien con el que conversé el día viernes y me dijo, no, ni a balas lo voy a aceptar, ni del MNR ni de nadie. Don Víctor Hugo Cárdenas, no sé si cambiará de opinión, no lo sé. Y a Samuel Doria Medina, volviendo, lo quieren poner al centro, y en la derecha, pero derecha extrema, lo van a poner a Jorge Quiroga Ramírez. Yo no veo dónde ubicar a Juan del Granado. No, o sea, no lo veo. ¿Y por qué? Porque él ha sido muy claro al decir que no quiere estar con Samuel, que ha tenido cierta afinidad con Rubén Costas, pero después ha dicho no, que va nomás solo. Y además creo que esta es una oportunidad muy importante para él como persona. ¿Será que pueda candidatear después? Y el tema que debería preocuparle al MCM, más que a Juan del Granado, definitivamente es el tema de qué repercusión podría haber después de la elección presidencial, porque se viene de inmediato la elección de gobernadores y alcaldes. Municipios. Eso es sobre algo más, Susana, perdón. El MCM, a costa del MAS o de los disidentes del MAS, ha avanzado en la anterior elección de gobernadores y de municipios. Si uno revisa las listas, especialmente en concejalías con muchos disidentes del MAS, que después decidieron volver al MAS, entonces, si yo estuviera en el escenario de la gente del Movimiento Sin Miedo, pensaría muy bien cómo mover mis fichas, porque tal vez pueda salir herido y de muerte. A ver, no me quiero pasar el tema, Marcelo, contigo. No existe ninguna agresión, Samuel Lucho, ninguna agresión, Ernesto Lucho. O sea, Samuel le ha dicho muchas cosas a Juan, Juan le ha dicho muchas cosas a Samuel, entre Murillo, Marcela, Leyes, es decir, hubo, ¿no?, un distanciamiento público, digamos, ¿no? Pero a alguien que jamás tocaron fue a Luis Revilla. ¿No te da a Rubén Costas, después de ya haber anunciado la unión, ¿no?, la dupla que él apoyaría, de hecho él es el presidente de la Concertación, Samuel Ernesto, hace una entrevista para Página 7 el anterior domingo, de hecho, y dice que realmente la mejor dupla hubiera sido Luis Ernesto, ¿no? Es hacerle un poco el feo a Samuel, pero bueno, digamos, estas cosas en política siempre pasan. Hoy en la entrevista con Ernesto también no hace ningún tipo de referencia a Luis Revilla, más hace referencia a su salida de la gobernación. Yo quiero recordar que el impulsor de la ley de autonomías es Fabián Yaksic, pues uno de los dirigentes del Movimiento Sin Miedo, y quienes han salido a defender tácitamente la ley de autonomías y la constitución política del Estado, si uno hace la revisión en los programas, eran Luis Revilla, Fabián Yaksic y de hecho los personeros del Movimiento Sin Miedo a ese momento, ¿no es cierto? ¿No te huele a una estrategia envolvente en contra de Juan para la segunda fase, que es la elección, justamente para preservar la gallina de los huevos de oro? Aparentemente, por todo lo que dicen las encuestas y todo esto, Juan terminaría en octubre herido de muerte, ¿no? Más todavía con la posibilidad de Tuto, ¿no?, con el binomio de Tuto que tanto señala Beatriz. Ahí Juan terminaría en una situación muy fregada, ¿no es cierto? Y con un Samuel muy sólido, muy fuerte, que no sabemos cuánto es lo que vaya a sacar o qué es lo que vaya a pasar. Yo no veo ninguna posibilidad de por qué él no va a presentar su candidato a la alcaldía después de ser la segunda fuerza, o no, bueno, no sabemos todavía la elección, pero según las encuestas, la segunda fuerza en el país. ¿Por qué no presentaría un candidato a la alcaldía, ¿no?, a la institución, una de las instituciones más importantes? Entonces, ¿no te huele a
que Lucho Revilla cuestionaría su presencia en el movimiento Sin Miedo y saltaría a ser el hombre de la concertación para la alcaldía, que sería una cuestión muy interesante con La Paz, ¿no? Teniendo a Soledad Chapetón para el Alto, tener a Luis Revilla para La Paz. Mira que yo... Estás tocando temas delicados. ¿Te atreves a meterle mano? Todavía más, te cuento, más todavía. Yo te lo había mencionado algo. Yo creo que Lucho Revilla se pintaba como mucho mejor candidato que cualquiera que estaba ahí actualmente. Sí. El problema era, te lo había dicho acá, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. El problema fue la alcaldía de La Paz. La correlación desfavorable que tiene el movimiento Sin Miedo en La Paz Pues le hacía perder la alcaldía de La Paz. Le hacía perder la alcaldía de La Paz, y él más tomaba control de la alcaldía de La Paz, y eso hubiese sido tremendo, ¿no? Porque si Lucho hubiese sido el candidato único, que a eso se jugaba, ¿no? Tenía que renunciar el 14 de julio a la alcaldía de La Paz, y ahí tienes un consejo en contra. Pero bueno, más allá de eso, lo que Lucho Revilla, y creo que todos a la vez lo están preservando, se ha convertido en una especie de comodín, en un hawker, ¿no? Puede seguir siendo la segunda carta del movimiento Sin Miedo si es que sobrevive a los resultados electorales del 2014. Tranquilamente. Puede ser el recambio que el movimiento Sin Miedo estaba esperando para Juan del Granado. Primero. Segundo elemento. Puede ser el recambio de la oposición política para jugar fichas hacia el 2019. Tranquilamente. O sea, que a nadie le conviene patearle el nido ni patearle el tablero, porque me parece genial. Pero hay otro detalle. Tú tienes un Samuel que por ahí te saca un 40%. ¿A qué santo se va a bajar? Ya, pero hay otro detalle también. Que es tan comodín, o sea, es su figura política está tan comodín, que de pasarle una desgracia al movimiento Sin Miedo, ¿no? En la elección de 2014, perder la personería o algo así, yo no lo vería a Lucho tampoco lejano a Del Mas. Así de sencillo. Priscila, ahora vamos con Priscila. Que se me quedó sin turno, Wow. Priscila. Yo no coincido con eso. La concertación. Yo no coincido con eso. Bueno, pero a Lucho sí, lo saludamos, lo queremos invitar. Cuéntanos, claro, por favor, cómo es tu futuro político. Yo creo que ha sido muy bien pensado el tema de la imagen de Luis Revilla como primero alcalde y como esa imagen nacional. Yo creo que se está trabajando muy bien la imagen nacional del alcalde paceño, porque tiene aceptación en todos los departamentos. Se va a Tarija, lo reciben muy bien, se va a Santa Cruz con la esposa en el carnaval, los recibieron muy bien. Está trabajando una imagen, yo creo que para la siguiente elección, definitivamente. Y sacarlo en esta elección era quemarlo. Porque el movimiento Sin Miedo no va a salir más allá de los porcentajes que estamos manejando. Entonces era quemar la imagen de un candidato que puede ser muy fuerte e interesante en la siguiente elección, cuando ya termine el tema de la alcaldía de La Paz, y que tú puedas promover una nueva imagen que pueda quedarse con la alcaldía de La Paz, ¿no? Ahí es muy interesante lo que dices, Priscila, pero yo coincido con un anterior programa que habíamos tenido con Marcelo. Yo creo que el escenario electoral siempre es complicado luego de 5 años, ¿no? Cuando No sabes qué va a pasar. Tienes una oportunidad. Keynes decía, a largo plazo todos estamos muertos, así que es la verdad. La traición es cuestión de fecha también. Exactamente. Quédese conmigo, nos vamos a un corte y ya volvemos en esta casa, no es hotel. Me he pasado en tiempo. Quédese con nosotros, seguimos.